Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien porque yo me encuentro aún mejor y el día de hoy les traigo todas las consolas edición limitada de Pokémon que existen. Así es amigos, ya hemos podido darnos cuenta no solamente las maravillas que encuentras allá en Japón de consolas de ediciones limitadas, o sea, hemos visto muchas cosillas así dispersas, ¿no? De diferentes como de marcas de no solamente Nintendo, sino que también PlayStation, etcétera, etcétera, que han tenido de pronto estas personalizaciones que al menos a mí, yo que soy tan fan de personalizar tu consola de, ay no, o sea, si es posible que ya te venga así, me parece excelente para colección, no sé, porque te gusta tal o tal Pokémon, hay tantas versiones que de verdad yo me emociono, pero sí efectivamente tenía esa duda, ¿no? Esa duda dudosa de cuántas había, cuáles eran, y así. Entonces, en específico, pues vamos a ver las de Pokémon el día de hoy. Así que por favor, acompáñenme y veamos, descubramos qué nos tienen aquí para ver. ¿Qué es lo que de pronto nuestros bolsillos no tienen para comprar? O tal vez sí, pero con mucho esfuerzo y dejando de comer muchas semanas. Así que sin más, comencemos. La más exitosa que Nintendo ha creado en toda su historia, y con un fenómeno tan grande era inevitable que la marca se explotara de mil maneras. Anime, merchandising, carta coleccionable y por supuesto consola de edición limitada. A lo largo de los años, estas consolas no solo se han convertido en objeto de deseo, sino también en piezas únicas que marcan distintas etapas de la saga y de Nintendo, desde los primeros modelos portátiles con diseño simple hasta ediciones modernas cargadas de detalle. Así que en este vídeo vamos a repasar algunas de las consolas de edición limitada que ha hecho Nintendo a lo largo de su historia, desde la Game Boy hasta la Switch 2. La primera consola de Pokémon de edición especial fue la Game Boy Light de Pikachu, que se lanzó de hecho para coincidir con el estreno de la película de Pokémon y con el lanzamiento de Pokémon Amarillo. Pero algunos se preguntarán, ¿qué era la Game Boy Light? Pues básicamente era una versión mejorada de la Game Boy Pocket, pero con una diferencia muy importante: tenía retroiluminación, es decir, podía jugar en la oscuridad sin necesidad de lámpara o esos accesorios raros que había para iluminar la pantalla. Algo que hoy parece normal, pero en los 90 era una auténtica revolución. El problema de todo esto es que la Game Boy Light solo salió en Japón, así que muchos jugadores de otros países ni siquiera supieron que existían. Pero bueno, lo que hacía más exclusiva esta edición era que la Game Boy Light Pikachu Edition solo se podía comprar en la Pokémon Center de Tokio, que no una tienda cualquiera, sino la tienda oficial de Pokémon en Japón, que es un lugar enorme y lleno de productos exclusivos que no se venden en ningún otro sitio del mundo. Ven, Esto les significa que dije. conseguir una de estas consolas fuera de Japón era prácticamente imposible. Ya la consola en sí era completamente amarilla, con Pikachu, Bulbasaur, Orsea y Lapra dibujados en la carcasa, y tenía un detalle muy curioso: el indicador de batería estaba colocado en la mejilla de Pikachu, de modo que al encender la consola parecía que su mejilla se iluminaba con electricidad. Detalle que por cierto también tiene la edición de la Game Boy Color Pokémon Gold, donde la versión americana es gris y la europea de color amarillo, con detallito que la hace mucho más atractiva, que de hecho quiero comentar que se parece bastante a una edición que sacaron en Australia. Aunque la Game Boy Light Pikachu Edition no es la única edición exclusiva de la Pokémon Center de Tokio, también tuvimos una edición especial de la Game Boy Advance SP en la que la carcasa de la consola tenía dibujada la cara de Pikachu, que la verdad me parece una edición bastante llamativa. Eso sí, hay que aclarar que esta edición fue exclusiva temporalmente en Japón, porque más tarde empezó a venderse en Estados Unidos, pero aún así seguía siendo exclusiva de una tienda, pero en este caso lo fue de la cadena de tienda Toys R Us. Miren, esa marca sí la hemos llegado a ver justamente en estos videos, como les digo, que exploran Japón y sus diferentes consolas usadas, pero en buen estado, o de pronto solamente de que abiertita la caja y tal cual la consola. Hemos visto bastantes versiones justamente de esta marca, ¿no? Y sí, o sea, de verdad que hay cosas tan bonitas y me encanta cómo juegan con el tema de los cachetitos de Pikachu, o sea, hay tanto de verdad por ver y que ha pasado, o sea, por todo este tiempo. Y Dios mío, es que de verdad yo veo esto y digo, ¿cómo no vas a querer comprarte esta versión? Es tan bonita, de pronto gastarte unos dólares más en ese tiempo, creo que era más que justificado. Ahora imagínense lo que ha de costar conseguirse una de estas, o sea, yo creo que
no sé, o sea, sí me gustaría darme una vuelta por Japón y así, a ver qué precios, a ver de pronto, como les digo, obviamente hay estas, les digo, versiones que hay personas que las compraron, medio las abrieron, medio las usaron y las volvieron a poner ahí y nunca más la tocaron. Yo me compraría una de esas, la verdad, no les voy a mentir, creo que valdría totalmente la pena y chuta, es para cuidarla con un amor, porque nunca vas a de pronto poder decir dos veces que tuviste una consola así y así de bonita y así de ingeniosa, el diseño, o sea, creativo, hermoso. No, es que yo me muero, amigos, de verdad. Y, y siento que aún nos toca mucho por ver, pero uf, ya me enamoré de verdad. Pero también tuvimos otra edición exclusiva y esta vez lo fue del Pokémon Center de Nueva York. Era una Game Boy Advance de color dorado que tenía el logo de Pokémon sobre los botones A y B. Y además de esto, al lado del logo de Game Boy Advance se podían ver la silueta de Pichu y Pikachu, que de hecho me parece un detalle muy bonito. También quiero comentar de que hubieron otras ediciones muy parecidas, pero esta vez eran con Celebi, Suicune, Latio y Latia. La verdad es que me parece una edición bastante elegante, bastante simple, pero con mucho estilo. También había otras ediciones exclusivas de la Pokémon Center, como la Game Boy SP de Torchic, Venusaur, Charizard y Rayquaza, aunque también teníamos otra edición que solo se vendió ahí, como la Game Boy Micro Pikachu Edition o la edición de Deoxys y Hirachi. Otra edición a comentar es la Pikachu Gold and Silver Edition, que fue una consola que solamente se vendió en Australia por tiempo limitado y en tienda muy concreta. La verdad es que la consola no me dice mucho, pero la caja me resulta bien bonita, la verdad. También quiero comentar que hay ediciones de algunas consolas que se vendieron en bundles especiales, como la Game Boy Color de Pokémon Amarillo, que se vendía en un pack junto con Pokémon Cristal. Y hablando de bundles, en la familia Game Boy tuvimos varios que eran de ediciones limitadas. Uno de ellos era la Game Boy Color Pokémon Plata y Pokémon Oro, que venía en una consola traslúcida de color morado donde se podían ver los componentes internos. Ya dependiendo de qué bundle comprase, venía incluido con Pokémon Plata o con Pokémon Oro. Lo que hace esta edición aún más rara es que fue exclusiva de Brasil, y en aquel entonces las pocas imágenes oficiales que existían solamente se podían ver en la Nintendo World Magazine, así que conseguir una de estas consolas fuera de Brasil era prácticamente imposible. Aunque sí es cierto que tengo que comentar de que hubo un bundle más raro con Pokémon Oro y una guía de Nintendo Power que solo se vendió en una tienda Costco en Estados Unidos. Así que bueno, la de Brasil no era la única rara y exclusiva, por así decirlo. Otros bundles que tuvimos fueron la Game Boy Pocket con Pokémon Azul y Rojo, donde además de la consola y los juegos venía incluida una mini guía exclusiva y un cable link. Que de hecho os quiero comentar de que este bundle también se ofreció como un premio para los lectores de la Nintendo World Magazine bajo la promoción ¿Cuál es este Pokémon? Si tú lograbas adivinar los nombres de los 3 Pokémon que aparecían en la página, podías tener la oportunidad de ganar esta edición especial. Y además de estas ediciones, tuvimos una Game Boy Color de Pokémon de color amarillo, que venía con el juego Pokémon Trading Game, que era básicamente una adaptación de juego de cartas de Pokémon, pero a videojuego. También tuvimos una Game Boy SP donde te viene incluido Pokémon Esmeralda o una Game Boy Color con Pokémon amarillo, de la cual quiero comentar que una variante taiwanesa de color verde y otra de Hong Kong de color azul, que de hecho son bastante raras e inusuales. Y además de esto tenemos varios bundles con Pokémon Cristal, uno donde venía con la Game Boy Advance, otro con la Game Boy Color y otro de Game Boy Advance que además de venir con Pokémon Cristal incluía Pokémon Pinball. Les quiero comentar que este último bundle solamente se vendió en Canadá. Pero uno de los mejores bundles sin duda fue el de la Game Boy SP Pokémon Rubí y Zafiro. Este venía con el juego Rubí y Zafiro y una Game Boy SP roja con un Groudon en la carcasa o una Game Boy SP azul con un Kyogre. Y la verdad es que ambos diseños eran realmente espectaculares. A mí al menos me parece muy atractivo. Ya a modo de curiosidad quiero comentar de que una Game Boy Advance muy rara que se hizo de manera exclusiva para Shuraito, que de hecho es un artista muy famoso conocido por sus cómics y por su trabajo en los juegos de Kirby y los de Pokémon para Nintendo 64. Que hablando precisamente de la Nintendo 64, ahora pasamos a comentar las ediciones de esta consola. Como es habitual, aquí también teníamos bundles como pasa en todas las consolas, pero muchos de ellos eran muy raros de ver, como el de Pokémon Stadium, donde te venía el propio juego, el Transfer Pack, un mando, otro de color morado, el Pokémon Trainer Journal y una carta holográfica de Pokémon Club Porygon, aunque el diseño de la consola era el mismo de siempre que conocemos. También teníamos otro de Pokémon Snap, la cual no destaca por mucho, solo el hecho de que se hizo muy pocas unidades. Aunque una de las consolas más raras y curiosas de Pokémon es la Nintendo 64 ANA Edition. Esta consola salió gracias a una colaboración entre Nintendo y la aerolínea japonesa All Nippon Airways, y salió como parte de una promoción especial llamada ANA 20th Century Legendary Campaign with ANA Pokémon Jet Part 2.
Sí, lo sé. Esa que es mi versión, como que... Ah, no, no entiendo. El nombre de promoción es muy largo, pero así es como se llamaba. Lo más interesante es cómo se conseguía. Solamente los participantes que viajaban en un vuelo de ANA durante la campaña podían tener la posibilidad de obtenerla, así que ya os podéis imaginar lo súper exclusiva que era esta consola. Y además, los ganadores no solamente recibían la consola, sino también dos juegos, Pokémon Stadium y Hey You Pikachu, y que además de una consola súper limitada, recibían dos juegos por la cara, lo cual está bastante bien. Ya en cuanto al diseño de la consola en sí, fuera una Nintendo 64 normal con el logo de ANA en la parte frontal, pero lo que realmente la hace especial es su caja de envío original. De hecho, se sabe que solo existen 3 unidades completas con caja original. Así que por todo esto, la edición ANA es considerada una de las consolas de Pokémon más raras de la historia. Aunque siguiendo con cosas raras, tenemos la Pokémon Snap Station, un kiosco especial de Nintendo 64 que apareció a finales de los 90. La idea de esto era muy simple pero genial. Si tenía Pokémon Snap o Pokémon Stadium, podías llevar tu cartucho a ciertas tiendas e imprimir hojas de pegatina con la foto que habías tomado en el juego. Cada hoja traía 16 imágenes, así que podías tener tu propia foto de Pokémon en la vida real. Y estos kioscos no estaban... Dios, esto es demasiado hermoso, me encanta. Qué linda idea y qué genial. cualquier sitio, sino en tiendas muy concretas como Blockbuster en Norteamérica, Toys R Us, Myer en Australia y también en Lawson en Japón. Estos kioscos funcionaban con una ranura para tu cartucho, una impresora y una tarjeta inteligente donde cargabas crédito para imprimir la foto. Incluso esta tenía su propia estética llamativa. Era una cabina de arcade azul con detalle en amarillo, un control de Nintendo 64 incorporado y una pantalla CRT para navegar por las fotos. Lo más loco es que estos kioscos eran limitadísimos. De hecho, se estima que solamente hubo unas 4.500 unidades en Norteamérica. Pero bueno, siguiendo, tenemos la edición Pokémon Pokémaniac. Esta te venía con la VHS de Pokémon Te elijo a ti y la propia Nintendo 64 de colores amarillo y azul. Y además de esto, tenía los detalles de que tenía un montón de pegatina de Pokémon pegada en ella. Pero vamos, la edición como tal es un poquito meh, la verdad. En cuanto al diseño de la consola, A mí sí me gustó, pipipi. quiero comentar que era prácticamente igual al de la edición Pokémon Stadium Battle Cell, aunque quiero decir que esta última era más común de ver. También otra edición que no podía faltar es la Nintendo 64 de Pokémon con Pikachu, que la verdad es que es bastante curiosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú la encendías, las mejillas de Pikachu se iluminaban, el botón de reinicio era su pie y la Pokéball servía para encenderla. Así que pues... O sea, vamos a tomarnos un momento para ver que está un juego de Doraemon ahí metido. What the fuck. Bueno, quitando eso de lado, es increíble. Yo quiero esto. Yo quiero mi Pikachu incrustado, incrustado ahí, su Pokébola. Es hermosísimo, hermosísimo y me encanta, Dios santo. No, hombre, estoy loquísima, amigos, qué bestia. Le juro, le juro. Ya nada que me gano la lotería, me compro una casa, no. Me compro full consolas de retro de Pokémon, edición de limitada, porque Dios, qué cosa más hermosa, me encanta. iluminaban, el botón de reinicio era su pie y la Pokéball servía para encenderla. Así que por estos detalles tan bien trabajados, la verdad es que lo hacía una edición bastante curiosa y muy currada, la verdad. También quiero comentar que de esta edición hubo dos modelos, uno azul y otro naranja que fue exclusivo de Japón y que de hecho es el modelo más difícil de conseguir. Ya pasando en la GameCube, la verdad es que no tenemos mucho que rascar. Con Pokémon XD Tempestad Oscura tuvimos 3 bundles diferentes. Uno fue el americano, que venía con la consola plateada y la placa frontal de Pokémon XD. Otro fue el japonés, que simplemente venía con el juego. Y la última fue la edición más rara de conseguir, y fue la edición limitada de Pokémon Center, la cual salió en una campaña preventa que solamente duró un mes, y esta fue muy difícil de conseguir. Además de esto, tuvimos varios bundles de Pokémon Colosseum, donde el que más destacaba fue el que se quedó en Japón por todo lo que traía: una memory card, un Game Boy Player, un mando translúcido y el propio juego en sí. Pero más allá de esto, no hay nada más destacable en la propia GameCube. Pasando a Nintendo DS, aquí ya tenemos cosas más interesantes a comentar. Al igual que pasó con la familia Game Boy, también tuvimos varias ediciones que fueron exclusivas del Pokémon Center de Japón, como las dos ediciones de Mew, la de Poképark, la de Lucario, la de Pokémon Ranger con Deoxys y Manaphy, la de S-Lite de Pikachu o incluso una de S-Lite de Pokémon Diamante y Perla con grabado de Dialga y Palkia, que la verdad están bastante chulos. También tenemos otra edición a destacar. Por ejemplo, había una consola súper exclusiva que solamente se entregó a los trabajadores que participaron en el desarrollo de Pokémon Diamante y Perla, y se dio como motivo por el 10º aniversario de la saga.
Aunque no es lo único exclusivo, porque también tenemos las ediciones de Pokémon Daisuki, donde había 5 variantes con grabado, una de Chinchar, Pikachu, Torwig, Piplup y Giratina. Eran muy especiales porque solo los miembros del Pokémon Daisuki Club tenían la oportunidad de conseguir una de estas ediciones limitadas, así que ya os podéis imaginar los escasas que eran. Otra edición muy rara fue la Ike DS Lite con grabado de Pikachu, que solo se vendió en China durante tiempo muy limitado. Y digo que es rara no solo porque fuese una edición limitada y escasa, sino porque los modelos Ike son una marca que usaba Nintendo para lanzar su consola en China. Y claro, no hacían mucha unidad de este modelo, así que si ya es raro ver un modelo Ike, pues aún más raro es ver un modelo Ike con grabado de Pikachu. Ya quitando esto, también tenemos tradiciones bastante inusuales como la de Pokémon Showdown, que se dio como premio en un concurso de Estados Unidos, o la de Nintendo World Pokémon Pikachu Console, que se vendió de manera limitada en el centro Rockefeller de Nueva York. Aunque también tenemos otra edición que fue muy rara. Fue una DS Lite con un dibujito de Pichu firmada por Shoko Nakagawa, que era el presentador del programa japonés Pokémon Sunday. Y además de esto, también tuvimos una edición de Pokémon Blanco. Oye, no mames, yo sí quiero. Si no agarro una y yo mismo le hago el dibujo. No, mentira, pero ay, está súper lindo. Y negro, donde lo personal me gusta muchísimo lo grabado que tiene ambas consolas. Es que no sé, me parece muy elegante, la verdad. También quiero añadir que tuvimos una edición de Pokémon Blanco y 2, pero esta solamente se vendió en Sudáfrica y no tenía ningún tipo de grabado ni nada, simplemente una DS Lite blanca y ya, así es que tampoco es que destacara por mucho. Pero una que sí es muy rara fue la DSi de Pokémon Exploradores del Cielo, la cual se dio como premio en un concurso de arte de Noruega que consistía en dibujar un paisaje navideño. También había otra DSi que dieron a los ganadores de los torneos del Pokémon World Championship de 2009, donde había 2 modelos, uno para el ganador del torneo de cartas TCG y otro para el torneo del videojuego en sí. Ya quiero comentar de que en 2010 hicieron otro torneo en Hawái donde los ganadores recibían una DSi XL con estampado de Pikachu con otros Pokémon bailando. Y ahora pasamos a Nintendo 3DS, donde la verdad hay bastante que comentar. Aquí por ejemplo tuvimos 2 bundles de edición especial, uno con la 3DS XL de Pokémon X de color azul y otro con la 3DS XL de Pokémon Y de color rojo, ambas con el juego ya instalado. Aunque también tuvimos 2 ediciones que estaban realmente muy bien, y me estoy refiriendo a la edición donde podíamos ver en la carcasa de la consola a los 2 Pokémon legendarios grabados directamente en la 3DS, en la que había un modelo de variante roja y otro azul. Les quiero comentar que esta edición está mucho mejor que las 2 que mencioné antes, que simplemente era un cambio de color y ya, estas al menos tienen un grabado. Y en 3DS una edición que al igual en otras consolas fue exclusiva del Pokémon Center, la 3DS XL Pokémon XY dorada, que tenía la figura de Xerneas y los 3 Pokémon iniciales del juego. Y bueno, y Belta estaba en la parte trasera. Y también quiero comentar que había alguna que otra edición exclusiva de la tienda, como la que tenía grabado un Charizard o la 3DS XL basada en Eevee, la cual me parece fea hasta decir basta, la verdad. Otra edición que... No se metan con mis versiones de Eevee, que yo no importa si sea fea, no está fea. No, sí está un poquito fea, pero a mí me da igual. Yo soy súper de que Eevee forever, mi inicial siempre va a ser Eevee, todo en la vida Eevee, así que yo me la calaba, le metía ahí un Eevee aquí en toda la esquina, se lo ponía tal cual. Es más, yo creo que eso le faltó. Le hubieran puesto así literal el sticker aquí del Eevee como en la cajita y hubiera estado chido, la verdad. No está feo. No soy tampoco fan, pero todo lo que sea de Eevee yo super mega lo quiero, lo necesito, me encanta. Que fue muy exclusiva fue la 3DS XL Cosplay Pikachu, que se pudo ganar como premio en las tiendas Toys R Us de Japón. Aunque la cosa no se queda ahí, porque hubo una edición de una única unidad que solamente se podía ganar por Facebook, la cual estaba firmada por Junichiro Suda y el ilustrador Uno Takao. También hubo otras ediciones que se ganaron en un concurso o torneo, como la edición de Pokémon Battle Link o la edición Dragon King, que se dio como premio a los ganadores de Pokémon Dragon King Tournament. Y hay otra edición que fue bastante rara, los 3 modelos de la Pokémon Cocoon of Distraction. Ah, bueno, de la nada me llegaban un follow, perdón, sigamos. La roja en concreto se entregó en el estadio del equipo de fútbol Urawa Red Diamonds en Japón, con el logotipo del equipo de fútbol en la parte trasera. La de color blanco se podía ganar mediante un sorteo por boleto durante un partido. Esta está de la linda, Yokohama muy femenino. linda. Y la de color negro también se podía ganar. Uy, en negro está aún mejor, uy. Mediante un sorteo, pero esta vez era de la cadena de restaurantes de Mi Family en Japón, donde si gastaba más de 1000 yenes en los restaurantes, entrabas automáticamente en el sorteo. Eso sí,
No podemos olvidar las 3DS XL de Rubí Omega y Zafiro Alpha, que se dieron de Bellísima, hecho como bellísima. premio en un sorteo de GameStop. Son ediciones que la verdad me parecen muy chulas, pero honestamente prefiero las ediciones de Primal Groudon y Primal Kyogre de los modelos New 3DS. Que por Sí, cierto, sí está muy fancy, sí está muy fancy. me recuerda bastante a las que También, hicieron con la Game Boy SP. también lo Y hablando pensé. de la New 3DS, también tuvimos una edición por el 20 aniversario de la saga, donde te vendían una New Nintendo 3DS de Pokémon rojo con Charizard y otra de Pokémon azul con Blastoise. Además, también tuvimos la de Pokémon Zafiro Alpha, que venía con una New 3DS llena de estampado de Pikachu, un tema personalizado para la consola y el juego ya preinstalado. Y en cuanto a la New 3DS XL no hay mucha edición a destacar, solo la de Pokémon Sol y Luna, la cual me parece muy bonita, la verdad. Con la 2DS también tuvimos una edición de Pokémon azul, rojo, verde y amarillo, que fueron de hecho lanzadas para el 20 aniversario de la saga. Lo particular de esta edición es que cada 2DS tenía el color correspondiente a su versión del juego, y la caja en la que venía la consola intentaba recrear el aspecto del juego original de Game Boy, algo que está muy conseguido si nos fijamos atentamente. Que estas ediciones también llegaron al resto del mundo, excepto Pokémon Verde Hoja, pero claro, a nivel visual y de presentación, las versiones japonesas están más cuidadas, sobre todo porque las cajas se asemejan al aspecto de los juegos originales, es un detalle que suma un montón. Además de esto, también tuvimos una edición de Rubí Omega y Zafiro Alpha, y otras para Pokémon Y, Pokémon X y para Pokémon Sol y Luna. Ya con la New Nintendo 2DS XL tenemos la edición Pokéball y la de Pikachu. Y estas ediciones me gustan mucho porque se demarcan bastante de las que ya hemos visto anteriormente, porque además de los colores y los propios diseños, tienen relieve que se notan al tocar la consola, lo que lo hace algo bastante único. Me Ojalá la edición de Pikachu encanta. de la Game Boy SP hubiese tenido algo así, la verdad, porque esa era plana y ya no tenía relieve. Aunque hablando de Pikachu, también había otra 3DS de Pikachu que no... Yo creo que se entiende el anterior, el por qué no tuviese relieve, porque creo que este de aquí al ser así, ¿no? De que compactas, literalmente, para mí, o sea, en mi mente, güey, yo creo que es por el hecho de que perfectamente te entra en un bolsillo, ¿sabes? O sea, de que fuera facilito de llevarlo, ¿sabes? Y de pronto meterle relieve, le hubiera quitado ese chiste. Igual estoy loca, llámeme demente, no sé. A mí me hace sentido eso, porque yo siento que eso era full de que, ¡puc! En tu bolsillo, ¡puc! Y sin mucho problema. Si ya le metías relieve, a lo mejor le quitas esa como que situation, de nuevo, llámenme loca, que igual los otros también son portátiles, pero no sé. Y además, obviamente, se ve increíble, ¿no? Me encanta poder tocarle así, pero yo qué sé, yo qué sé. estaba mal, que la verdad daba que mal pensar porque si se ve de cierta forma parece que Pikachu tuviese pezones, pero bueno. Ya con Nintendo Switch, pues la verdad es que no tenemos mucha edición a destacar. Tenemos la edición Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, donde en el dock podemos ver a ambos Pokémon grabados, y además los Joy-Con tienen los colores que representan a cada Pokémon. Aunque Yo que jugué Pokémon Let's Go Eevee y que me encantan los Eevees, es demasiado bonito y me encantaría tener una versión así, no manches, está increíble. también tenemos la edición de Switch OLED de Escarlata y Púrpura, donde el planteamiento es básicamente el mismo que con la edición de Let's Go Pikachu y Eevee. Aunque sí es cierto que en Nintendo Switch tuvimos una edición muy rara, y fue la de Pokémon Snap que se dio como premio a un concurso de la revista CoroCoro. Pero además de estas ediciones, poco hay que comentar. Y de Switch 2, pues menos aún. La única edición que hay por el momento es la de Pokémon Leyenda ZA, pero bueno, eso sería todo. Que por cierto, gente, ¿cuál es vuestra edición o edición de Pokémon favorita? Dejádmelo abajo en un comentario que quiero saberlo. Y si os ha gustado el vídeo con toda esta edición de Pokémon, también os quiero comentar que hice un vídeo donde comento todas las ediciones limitadas de Nintendo en toda su historia. De hecho, os lo dejo por aquí. Recordad, gente. Muy buen video y me encantó, les digo, me enamoré de todas las versiones que tuviesen que ver con Pikachu o Eevee. Ay, increíble. O sea, de verdad, me gusta mucho el amor que le meten a las consolas a hacerlas así súper personalizables. O sea, bueno, no personalizables, personalizadas, porque, o sea, te dan igual una motivación más a comprarlas. Obviamente, al comprarlas de esta manera, a lo mejor en ese momento no te das cuenta, ¿no? Pero ibas a tener algo súper mega exclusivo y Dios mío, toda la gente que tenga eso en sus manos hoy en día debe sentirse millonario, o sea, de verdad que a mí me fascina con toda el alma todo este tipo de versiones de las consolas, que si quisiera de pronto también ver en otros juegos, ¿no? O de otros personajes o de otros así,
marcas, pues también podríamos estar viendo, como les digo, hemos visto bastante de eso, hemos visto full de que, ajá, de que personajes, juegos, consolas, todo lo que se llega a ver en Japón, pero aún nos queda full por ver, o sea, definitivamente aquí tenemos hartísimo, hartísimo para conocer y para de pronto llenarnos de envidia de toda esa gente desgraciada que sí las tiene. Pero de pronto, si uno de ustedes, por ABC motivo, Dios mío, tiene una de estas versiones de edición limitada, por favor, coméntenos aquí abajito. Como quisiera que ya ahorita en YouTube se pudiera comentar con foto para que me manden foto, pero si no, en todo caso, mándenme luego, les dejo mi Discord para que me manden fotitos de sus consolas si es que llegasen a tener así, porque en serio que yo me voy a morir de verle, o sea, bueno, me voy a morir de envidia por verlas a las personitas que sí tengan este tipo de consolas en sus casas, porque me encanta. Me encanta demasiado y yo sé que a todos nosotros nos llena, o sea, de full cariño, de full, no sé, o sea, como que mucho amor a todo esto, al Pokémon como tal. Y pues definitivamente es algo que podemos anhelar, podemos de pronto apuntar a tener algún día. Habrán unas que no, habrá otras que sí. O sea, yo literal creo que me meto a Marketplace y sé que voy a encontrar mínimo una por lo menos. Y en de Switch, de esas de Switch, por ejemplo, Super Mega ya las había visto en Marketplace. Sé que obviamente los precios no siempre son tan amigables, pero a veces sí, a veces no. Y pues ya depende obviamente de cada persona si está dispuesta o no a gastar un poquito más con tal de tener algo super mega exclusivo. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú te comprarías una de estas consolas? Sea cual sea de ellas. Y si es así, ¿cuál de ellas de pronto dirías super mega sí? Me la ahorro, me la compro, así me demore 300 años, pero me la compro. Quiero que me comenten eso aquí abajito y yo les estaré leyendo, por supuesto. Y si les gustó este videito, ya saben que pueden darle mucho amor. Claro que sí, dejando su likecito, compartida a todos sus amigos, porque compartir el video hace que lleguemos a más personas. De hecho, las personas que vayan a compartirlo de pronto en Instagram y me etiqueten, yo los estaré reposteando porque me encanta poder de pronto compartir con ustedes este tipo de ¿cómo es? Temas, ¿no? Temas divertidos de pronto de conversar. Y pues más que nada para podernos conocer un poquito mejor. Y de paso les hago un poquito de publicidad, ya que ya saben que yo en todas mis redes sociales estoy como Ana Gaby Star, así que pueden irme a seguir en todas, toditas, toditas, toditas. Incluso tenemos código de creador que aquí lo ven, el código de creador Ana Gaby Star, para que no digan, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es? Porque ya me han hecho ese chiste, Dios mío. En TikTok me han hecho ese chiste. Es como que literal, ahí dice, está escrito, pero bueno, aún así imagen. Así que muchas gracias de verdad por seguirme apoyando. Si eres nuevo, por favor, en el canal, suscríbete, nada te cuesta, nada te quita, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cada vez que suba yo un videíto, que prácticamente es diario. Bueno, ayer no subí porque estaba un poquito enfermita, pero hoy día sí grabé, hoy día viene con todo, así que ya sabes. Y si te gusta de paso Pokémon, te vengo avisando que yo hago streams todos los días a las 7 de la noche y que me vas a ver jugando en la serie de Pokécraftia, que si no la conocías es una serie de Pokémon por Minecraft, muy interesante y que la verdad que te va a súper mega encantar, en la que yo soy invitada y soy parte de esta interesante pues serie, ¿no? Y la verdad que me la estoy pasando súper bien y la estoy streameando prácticamente todos los días, así que si quieres venir a verme, ¿qué estás esperando? Pásate a saludar y me vas a poder de pronto viendo, capturando diferentes Pokémon y disfrutando de todo el flow de ser una entrenadora Pokémon, mientras literalmente me matan en media batalla con los líderes del gimnasio y me viene un maldito creeper y me mata. Dios mío, sí, eso pasó, es genuino, no me lo estoy inventando, sucedió así. Así que todos los fans de Pokémon, ahí los llamo para que se pasen por mis directos. Ya ahora sí que ya hablé tanto, les mando un abrazo y espero que estén súper bien y nos vemos muy pronto en directo. Adiós y no olvides comentar.